En 1912, el Titanic se hundió en medio del Océano Atlántico y más de 1500 personas murieron en agua helada. Pero hoy vamos a responder unas preguntas que ha dividido al mundo durante años. ¿Podían sobrevivir más personas usando las matemáticas? ¿Jack realmente tenía que morir? ¿O el problema no era el espacio, sino el cálculo? Hoy vamos a usar física real, matemáticas y datos históricos para responder a algo inquietante. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir? ¿Podían caber dos personas en la tabla? ¿Y qué decisiones matemáticas podían darte minutos extra de vida? El Titanic se hundió en la noche del 14 al 15 de abril de 1912. Aquí hay varios datos clave. La temperatura del agua era aproximadamente menos 2 grados centígrados, la temperatura del aire estaba cerca de 0 grados centígrados, el tiempo total del choque hasta hundirse fue de 2 horas con 40 minutos. Personas en el agua, cientos de personas. Pero el verdadero enemigo no fue el impacto, fue el frío. En agua helada, el cuerpo pierde el calor hasta 25 veces más rápido que en el aire. Eso significa que incluso una persona sana podía perder la capacidad de moverse en cuestión de minutos. La tabla de Ross y el principio de Arquímedes. Vamos a analizar el tema más famoso del Titanic, la tabla donde Rose se salva y Jack se queda en el agua. Primero, necesitamos entender algo básico de la física. El principio de Arquímedes. Un objeto flota si el peso del agua que desplaza es mayor o igual que su propio peso. Ahora veamos las características de la tabla. Era una tabla de madera, 2 metros de largo, 1 metro de ancho, con un espesor aproximadamente de 10 centímetros y un peso estimado de 20 kilogramos. La densidad del mar es de 1025 kilogramos por metro cúbico. Ahora viene la matemática. Si la tabla se hunde unos 5 centímetros, desplaza aproximadamente 0.1 metros cúbicos de agua. Eso genera un empuje de 1025 por 0.1 igual a 102.5 kilogramos. Eso significa que puede sostener, sin hundirse demasiado, unos 100 kilogramos. Según el peso de Jack era aproximadamente 70 kilogramos, mientras que el de Rose estaba entre los 54 a 60 kilogramos. Sumando sus pesos, tendríamos un peso de 124 kilogramos. El resultado matemático, la tabla sí puede sostener a dos personas, pero se hundiría mucho más. Y eso cambia todo. Pero el problema no era si cabían, el problema era cuánto se hundían. Si ambos se suben, la tabla baja más cuerpo queda dentro del agua y aumenta la pérdida de calor. Y en agua a menos 2 grados centígrados, esto es una sentencia. El cuerpo humano entra en hipotermia cuando baja de 35 grados centígrados. Los efectos que se tienen es de 1 a 3 minutos, dolor intenso y shock. De 10 a 15 minutos, pérdida de movilidad. De 20 a 40 minutos, inconsciencia. Y de 1 a 2 horas, muerte. Ahora pensemos como ingenieros en 1912. ¿Cómo podría usar matemáticas para vivir más? Estrategia número 1. Reducir contacto con el agua. Si el torso está fuera del agua, el cuerpo pierde calor mucho más lento. Eso podría duplicar el tiempo de supervivencia. Estrategia número 2. Repartir el peso. Si encontraran más objetos flotantes, maletas, madera, puertas, chalecos salvavidas, podían crear una especie de plataforma improvisada. Y la estrategia número 3, alternar turnos. Una persona arriba mientras la otra descansa lo más posible fuera del agua. No era perfecto, pero podía ganar minutos vitales. ¿Cuánto tiempo podías sobrevivir realmente? Sin nada que te sostenga, de 10 a 20 minutos antes de perder la movilidad. Con el torso fuera del agua, de 40 a 60 minutos. Completamente fuera del agua, podías sobrevivir varias horas. Ahora el dato impactante. El Titanic se hunde completamente, el rescate llega en 1 hora con 20 minutos después del accidente. Eso significa que sobrevivir no dependía de nadar, dependía de no tocar el agua. Entonces la gran pregunta, ¿Jack podía subirse a la tabla? Matemáticamente sí, pero con condiciones. Soluciones posibles: amarrar chalecos debajo de la tabla para aumentar la flotación, usar más escombros o repartir el peso mejor. Con flotación extra, los dos podían mantenerse más secos, pero en la escena no intentan reforzar la tabla, Jack se queda en el agua y la hipotermia lo vence. Jack no murió por falta de espacio, murió por falta de flotación. El Titanic no fue solo una tragedia histórica, fue un experimento real de física, temperatura y supervivencia. En esas aguas heladas, cada centímetro fuera del agua era tiempo de vida. Cada objeto flotante era una oportunidad, y cada decisión podía hacer la diferencia entre vivir o morir. La próxima vez que veas esta escena del Titanic, pregúntate algo: ¿fue el destino o fueron los números los que decidieron quién sobrevivía? Ahora, suscríbete para más videos de ciencia contra cine, porque aquí ni Hollywood se salva.